Hola a todos, vamos a ver hoy una nueva presentación sobre la innovación en las organizaciones, que se denomina la cultura de la innovación, gestión de la I+D+I. Mi nombre es María José Cuetos y soy profesora de los másteres de prevención de riesgos laborales o de e-learning, entre otros. Estamos viendo una serie de clases relacionadas con la innovación. En esta vamos a trabajar un poquito, repasaremos un poco algunas definiciones que nos van a servir de base para argumentar el proceso de la I+D+I y la innovación en las organizaciones. Y nos centraremos en el apartado de liderazgo y compromiso de la dirección, como eje fundamental para establecer la estrategia que va a determinar la innovación en las organizaciones. El fomento de la cultura de la innovación, incluyendo en él el término de la creatividad, y finalizaremos con unas pequeñas conclusiones. Anteriormente, en la gestión de la organización e innovación, vimos el concepto de la I+D+I. Esa I mayúscula, la D mayúscula y la I minúsculas, y su significado. Se determina investigación como aquella indagación original y planificada, que es muy importante, que persigue descubrir nuevos conocimientos en el ámbito en el que se mueven nuestras empresas. Ya sabéis que la I+D+I se supone que es vital para el desarrollo de los países y un factor clave y diferenciador de nuestras organizaciones. Con la D, desarrollo tecnológico, se hace referencia a la aplicación de los resultados para aplicación o para generación de nuevos materiales, productos, sistemas de producción, servicios, etc. Y esa I minúscula hace referencia a la innovación, es decir, a la obtención de nuevos productos, procesos o mejoras que sean significativas, sustancialmente significativas. Hay que diferenciar o no tener en cuenta siempre la innovación desde el punto de vista de tecnología. Tenemos que ir más allá con la I+D. Para lograr esto, la existencia de una innovación en nuestras organizaciones y que nos permita establecer ese factor de diferenciación frente a nuestras competidoras, tenemos que conseguir que la innovación que desarrollemos sea sistemática, es decir, no puede ser un momento en la organización o desde un momento puntual, sino que debe de establecerse de un modo continuo, porque seguro que en todas las empresas en algún momento se ha desarrollado algún momento de innovación, algún momento de I+D, pero para lograr una verdadera gestión de la I+D se necesita que sea parte del clima empresarial y de la práctica diaria. Solo así conseguiremos realmente ese factor de diferenciación. Para lograrlo, tengamos o no tengamos implantado un sistema de gestión de I+D+I, existe un ciclo que se llama de innovación, que es el que organiza el proceso de la innovación. Partiendo de la vigilancia, como un momento en el que se explora el entorno y se ve en qué punto nos encontramos y en qué punto se encuentran nuestras competidoras, para saber un poco el estado del arte y qué situación tenemos en el mercado. Luego viene un proceso de focalización en el que a través de la dirección de la organización se deben tomar las decisiones para saber qué tecnologías, por ejemplo, son las que vamos a seguir. Tenemos después que conseguir una capacitación, es decir, una formación en la empresa hacia, por ejemplo, esas tecnologías que vamos a desarrollar, y la implantación. Esa implantación que va a permitir el desarrollo, ya sea de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para el proceso de la innovación. De este proceso, de este ciclo, aprendemos de modo continuo. Ya sabéis que la innovación siempre tiene un punto de incertidumbre y de riesgo. Puede que las ideas que habíamos planteado en un primer momento no generen ningún tipo de proyecto. Sin embargo, eso no va a ser un fracaso, eso es también un punto a guardar, y quizá lo que ahora son ideas fracasadas en un futuro cercano puedan ser ideas con éxito. Para lograr esa sistemática, habíamos ya hablado en otra presentación de las normas de I+D+I, de esa familia de las normas UNE 166.000, que nos van a intentar estimular en las organizaciones ese proceso de la innovación, intentando establecer un certificado y, por tanto, un cumplimiento de una serie de requisitos. Es un punto clave para las organizaciones. Sin embargo, no todas las organizaciones necesitan o van a tener un sistema de gestión de la I+D dentro de su sistema de gestión. Lo que es importante es intentar conseguir una cultura de la innovación, como vamos a ver a continuación.
La capacidad innovadora de las empresas pues va a depender de qué situación nos encontremos, depende de la situación del mercado, de qué condiciones vamos a tener en nuestro entorno, el ciclo de vida, la evolución, qué medios poseemos. Va a depender de qué recursos humanos apliquemos a la innovación, así como recursos económicos, estrategias o alianzas que realicemos con terceros, todo esto para fomentar pues el desarrollo de esa capacidad innovadora de nuestras empresas. Pero como base o como pilar fundamental tenemos la definición de una estrategia, una voluntad por parte de la organización y de la dirección de querer innovar. Ese es el punto en que nos vamos a centrar en esta presentación, para hablar un poco de la función del liderazgo y en el fomento de la cultura innovadora. Por tanto, es imprescindible, como decíamos, la implicación de la dirección en la organización, para mantener ese ambiente de trabajo y estimular a nuestro personal de modo que toda la organización se sienta involucrada en las actividades relacionadas con la I+D+I. Para ello hay que considerar pues la innovación como parte de la visión empresarial. Una visión que nos sirva para definir unas metas con las que la organización quiere ir avanzando en materia de I+D+I. Eso se va a trasladar o se va a aplicar a través de nuestra estrategia de I+D+I, dirigida y establecida también desde la alta dirección. Va a ser pues la vía para modelar el futuro o todo respecto a lo que vamos a ir moviendo nuestro sistema de innovación en las empresas. Esa estrategia de I+D+I debe definir, entre otros, por ejemplo, el tipo de innovación, si vamos a desarrollar un determinado tipo de tecnología, aplicamos conocimientos o nos va a servir a un determinado gestión de recursos o servicios. Va a influir también en el tipo de novedad que vamos a centrar la organización. Puede ser que queramos seguir avanzando en algún tipo de innovación o de desarrollo que hayamos planteado hasta el momento, de modo que incrementemos el proceso de la innovación, o bien tengamos una innovación totalmente disruptiva, un cambio y una ruptura radical con lo que veníamos haciendo hasta el momento. Por tanto, esa estrategia nos va a definir al final nuestra competencia y nuestra posición competitiva, que es lo que nuestra organización o nuestra empresa quiere adoptar. Si tuviéramos un sistema de gestión de I+D+I definido por la 166.002, ahí veis un poco el esquema que deberíamos seguir o que deberíamos tener en cuenta en este sistema de gestión. Veis cómo la visión, los valores y la misión siguen definidos en esa estrategia fundamental y pilar para organizar el sistema. Después nos basaríamos en la política, en la definición de una serie de objetivos y en la implantación de acciones para lograr la generación de los objetivos que nos habíamos propuesto. Pero como digo, independientemente o no que partamos o que tengamos un sistema de gestión, siempre debe existir una estrategia de I+D+I. ¿Por qué? Pues porque esa estrategia es la que va a marcar el desarrollo de 4 puntos fundamentales, que ahí tenemos desarrollados un poco esquematizados, que es los recursos humanos, es decir, el potencial de nuestra organización y qué recursos disponemos, tanto a nivel humano y también un poco teniendo en cuenta conocimientos científicos de la materia de nuestro personal. La colaboración y la participación en diferentes alianzas, por ejemplo con terceros, con otras organizaciones, otras empresas, universidades, etcétera, que nos van a servir para el desarrollo de proyectos de I+D+I. Y la gestión, por ejemplo, de la propiedad intelectual, es decir, de los desarrollos, de los resultados que vamos a tener. No solamente a nivel físico, sino que también disponemos de otra serie de activos intangibles fundamentales que son en los que debemos apoyar nuestra estrategia de I+D, como vamos a ver posteriormente. Todo ello definido o documentado, si tuviéramos un sistema, a través de nuestra política de I+D, como hemos visto. Es un activo
intangible fundamental en las empresas, la motivación y la ilusión de nuestro personal. Es decir, que para poder establecer una cultura de la innovación como una mentalidad, como realmente una participación de todos los miembros de la organización e incluir las actividades de I+D, I+D+I en las propias actividades y procesos y planes de la empresa, ese desarrollo se hace básico. Hay diferentes piezas clave para promover esa cultura de la innovación. Ahí vamos a hablar, dentro de estas piezas clave, de la creatividad, como vamos a ver en la transparencia posterior, de una comunicación o la facilidad para que toda la empresa disponga el acceso o tenga la información y se comuniquen todos los resultados en todos los empleados. La colaboración, como decíamos, ya sea con otras empresas o con los propios, con la propia parte del personal implicado. Debe existir o debemos aprender cada día a escuchar a los que nos rodean, además de una conciencia de conflicto y de tolerancia al fracaso. No debemos tener vergüenza a expresar nuestras ideas, aunque sean erróneas. Ya hemos dicho que siempre cualquier proceso, cualquier parte de la innovación genera un riesgo, es un riesgo y mucha incertidumbre. No siempre obtenemos los resultados que queremos, pero quizá en un futuro esas ideas sí que se puedan transformar en verdaderos procesos de aprendizaje para la empresa. Respecto a la creatividad, es fundamental potenciar nuestro talento, es decir, el talento creativo de nuestros empleados. Debemos intentar crear espacios y dar el tiempo para que se pueda trabajar sobre la creatividad. Y debemos incentivar esa creación de ideas y valorarlas adecuadamente, en muchos casos incluso con determinados tipos de incentivos económicos. Así, la unión de estas 5 piezas se hace fundamental para establecer una serie de acciones que promueva esa mentalidad o esa cultura de innovación que queremos trasladar en la organización. Con respecto a nuestro personal, ahí vemos un esquema establecido por Dacker y en ese esquema se ven un poco los 3 ejes que tenemos que tener en cuenta en el desarrollo de las personas. En primer lugar, el background, es decir, qué conocimientos y qué experiencia tiene nuestro personal, ya sea en nuestra empresa a nivel de innovación o en otras empresas. Tenemos que tener en cuenta su capacidad creativa, es decir, cómo va a combinar ese background y cómo va a servirle pues, para la formulación de nuevas ideas, para la resolución de problemas o para aplicar en diferentes procesos. Y para lograr poner en marcha esa capacidad creativa y que realmente nos sirva en la organización, es muy importante, como hemos visto, esa motivación, ya sea a nivel personal o a nivel empresarial. Por tanto, para que realmente tengamos un valor activo, debemos tener en cuenta estas 3 partes o estas 3 ejes que vertebran el pensamiento creativo de las personas. Solo así lograremos desarrollar esa cultura innovadora. Es decir, el fomentar y premiar esa creatividad y esa participación es fundamental para lograr esa motivación y que las personas realmente estén motivadas y contribuyan con sus ideas y con su interés en los proyectos que fomentamos en la organización. Es labor de la dirección el buscar equipos multidisciplinares que permitan aportaciones personales de significancia en el proceso. En el caso de que tuviéramos una norma implantada, en el caso de que tuviéramos, por ejemplo, el sistema de gestión de I+D+I según la 166.002, pues es requisito de la norma el que la alta dirección designe a un miembro de la dirección para tener responsabilidades en las actividades de I+D+I.
Esa persona asegurará que se llevan a cabo esas actividades para lograr el buen funcionamiento de nuestro sistema de gestión. Es la persona encargada de informar a la dirección para ver cómo funciona el sistema y sus necesidades de mejora, y promueve un poco ese desarrollo de la I+D en todos los niveles de la organización, incluido por supuesto la cadena de mando. También son requisitos exigidos por la norma que se potencie la creatividad, el aprendizaje y la puesta común de conocimientos, que se fomenten interacciones abiertas, confianza, tolerancia, por tanto que haya conexión y que se comunique en la organización, que se promueva la participación en todas las actividades de innovación por parte de todos los miembros y todo el personal de la organización, de modo que el acceso a la información se hace relevante. Si veis, todos estos ejes o puntos, estas directrices marcadas con normativa, están totalmente en línea de lo que veníamos hablando de la necesidad de promover una cultura de la innovación. Por tanto, independientemente, como digo, de tener un sistema o no, el punto a seguir o el camino a seguir es el mismo. También, en el caso de que tengamos un sistema de gestión de I+D+I, se establece la necesidad de dos figuras. Por un lado, la unidad de gestión de la I+D+I y por otro lado, la unidad de innovación. Ambas pues se complementan, mientras que la unidad de gestión pues tendríamos el punto de los gestores, donde ahí tendríamos un poco las personas que van a dirigir el proceso de gestión, mientras que en la unidad de innovación tenemos nuestros técnicos que van a avanzar un poco sobre los proyectos de I+D. Tenemos que tener en cuenta que si tenemos, por ejemplo, organizaciones pequeñas, pues la unidad de gestión y la unidad de innovación puede coincidir. Y en las organizaciones que son de gran tamaño, es normal que existan varias unidades de innovación por área de trabajo o incluso aplicadas a los diferentes proyectos. El papel de cada una de ellas lo vemos aquí reflejado por normativa. Vemos cómo la unidad de gestión se encargaría de gestionar la parte documental de la cartera de proyectos, la parte de transferencia de tecnología y obtención de resultados, cómo se lleva a cabo la explotación de esos resultados y la medición de nuestro sistema de gestión. Mientras que la unidad de I+D+I pues es la que va a obtener esos conocimientos, y tanto científicos como tecnológicos, ese background que hablábamos antes, que va a ser útil para la organización, ayudar a desarrollar nuevas tecnologías y en los productos o en el asesoramiento o en los servicios que estemos realizando. Ambas, como digo, complementarias entre sí. Bueno, pues para finalizar, unas pequeñas conclusiones. Ahí vemos un mapa de procesos, creo que muy gráfico, sobre lo que hemos hablado del proceso de la innovación y la cultura de la innovación. Veis cómo en ese mapa de procesos la creatividad y la innovación son la base para lograr el desarrollo, por ejemplo, de nuevos productos y de nuevos servicios. Son la base para lograr esa ventaja competitiva frente a nuestra competencia directa. Nuestro modelo de organización debe intentar que todas las personas que colaboran o que trabajan en nuestras empresas participen en esa cultura de la innovación, y eso es lo que generará un valor diferencial y realmente el acceso y posibilidad de acceso y contacto con nuevos mercados. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención.